Un perro se plantó frente al altar y detuvo una misa. Nadie imaginó que estaba evitando algo que jamás podrían deshacer. El mestizo se detuvo justo frente al altar cuando el incienso todavía flotaba en el aire y las velas seguían encendidas. No ladró, no gruñó. Simplemente se plantó ahí, firme, con el cuerpo tenso como si el suelo mismo lo hubiera clavado en ese punto. Sus patas abiertas, el lomo erguido, la cabeza apenas inclinada hacia adelante. Nadie entendió por qué ese perro flaco, de pelo revuelto y cicatrices viejas, había cruzado toda la nave para detenerse justo donde nadie se atrevía a interrumpir. Al principio, muchos pensaron que era una distracción más. Un animal callejero que se coló buscando sombra o restos de comida. La iglesia era pequeña, de paredes gastadas, con bancos de madera que crujían con cualquier movimiento. En ese pueblo, los perros entraban y salían de los lugares como si también fueran parte de la comunidad. Nadie se alarmó de inmediato, pero el mestizo no se movía. La misa avanzaba, lenta, solemne, y el perro seguía ahí, inmóvil, bloqueando el paso al altar como si estuviera cuidando algo que nadie más veía. Su respiración era pesada, contenida, los músculos del cuello marcados, los ojos fijos, no en el sacerdote, no en la cruz, sino en un punto invisible, más allá, como si algo estuviera a punto de romper el silencio. Algunos intentaron ignorarlo, otros empezaron a inquietarse, porque había algo distinto en ese animal. No estaba perdido, no estaba asustado, no estaba buscando caricias, estaba alerta. Cada vez que alguien hacía un movimiento brusco desde los primeros bancos, el mestizo ajustaba su postura. No retrocedía, no avanzaba. Solo reafirmaba su presencia, como una puerta cerrada sin llave. El murmullo empezó a crecer en los bancos del fondo. El sacerdote dudó. No porque temiera al perro, sino porque algo en ese gesto tan simple rompía el ritmo de todo. La misa ya no fluía. El aire se volvió pesado. El silencio, incómodo. El mestizo giró apenas la cabeza. Un movimiento mínimo, pero cargado de intención. Sus orejas se tensaron. El cuerpo entero se inclinó hacia adelante como si esperara una señal que solo él podía escuchar. No apartaba la mirada de ese punto invisible, como si supiera que, si se movía un centímetro, algo irreversible podría pasar. Nadie entendía. Nadie veía. Algunos pensaron en sacarlo. Un par de hombres se levantaron con cuidado, tratando de no hacer ruido. Dieron unos pasos por el pasillo central, pero el perro reaccionó de inmediato. No atacó, no mostró los dientes, solo endureció el cuerpo y bajó un poco la cabeza, marcando un límite claro. Hasta ahí. Ese gesto fue suficiente. Los hombres se detuvieron. Algo en ese animal imponía respeto. No miedo, respeto. Como si estuviera cumpliendo una tarea que no admitía interrupciones. La misa se detuvo sin que nadie lo dijera en voz alta. El sacerdote permanecía de pie, con las manos quietas, esperando. Los fieles miraban al frente, luego al perro, luego entre ellos. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería ser el primero en romper ese momento extraño. El mestizo respiraba despacio, pero cada exhalación parecía cargar el ambiente de una tensión que no se podía explicar. Su cola estaba baja, rígida. No era sumisión, era concentración. En ese instante, algo cambió. El perro dio un paso adelante, solo uno. El sonido de sus uñas contra el piso de piedra resonó más fuerte que cualquier campana. Luego volvió a quedarse quieto. Ese pequeño avance fue suficiente para que varios sintieran un escalofrío. No había duda de que el animal estaba reaccionando a algo real, algo que se acercaba. El olor en el aire parecía distinto, más pesado, como cuando se aproxima una tormenta que nadie anunció. El mestizo lo sabía. Su nariz se movía apenas, captando señales que ningún humano podía percibir. Al fondo de la iglesia, una figura se desplazó lentamente. No llamó la atención al principio. Solo otro feligrés que había llegado tarde. Pero el perro lo notó de inmediato. Su cuerpo se tensó aún más. Los músculos vibraron bajo el pelaje sucio.
No hubo ladridos, no hubo caos. Solo esa mirada fija, dura, que no se apartaba de la figura que avanzaba entre los bancos. El mestizo se colocó aún más firme frente al altar, ampliando su postura, ocupando más espacio. Era una advertencia silenciosa, un mensaje claro para quien supiera leerlo. Algunos empezaron a sentir miedo sin saber por qué. No un miedo concreto, sino esa incomodidad profunda que nace cuando algo no encaja, cuando la realidad se desvía apenas de lo esperado. El perro inclinó la cabeza un poco más. Sus patas delanteras se afirmaron contra el suelo. Estaba listo. El silencio se volvió absoluto. En ese instante, quedó claro que la misa no podía continuar. No por respeto al animal, sino porque algo más grande estaba en juego. Algo que todavía no se entendía, pero que el mestizo estaba decidido a enfrentar solo, si era necesario. Nadie sabía de dónde había salido ese perro. Nadie conocía su historia completa. Pero ahí, frente al altar, con el corazón latiendo fuerte y los sentidos al límite, se comportaba como si ese lugar, esas personas y ese momento fueran su responsabilidad, y no se iba a mover. Antes de que ese mestizo se plantara frente al altar como si hubiera nacido para ese momento, su vida había sido invisible. Nadie lo recordaba llegando al pueblo. Simplemente apareció un día, flaco, con el pelaje manchado de polvo y cicatrices que no pedían explicación. Caminaba despacio, siempre por las orillas, como quien sabe que no tiene derecho a ocupar el centro de nada. El pueblo era pequeño, de calles angostas y casas bajas, donde todos se conocían desde siempre. Ahí vivía la mujer. Una mujer de pasos lentos, espalda encorvada por los años y las pérdidas, manos marcadas por el trabajo doméstico que nunca termina. Vivía sola desde hacía tiempo. Sus hijos se habían ido a la ciudad. Su esposo descansaba en el panteón del cerro. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa para alguien que había pasado la vida cuidando de otros. Cada mañana salía temprano. Caminaba con cuidado, apoyándose a veces en la pared para no perder el equilibrio. Iba al mercado, a la iglesia, a hacer lo mismo de siempre. Rutina simple, vida contenida, vulnerable, aunque nadie lo decía en voz alta. Fue una tarde cuando lo vio por primera vez. El mestizo estaba echado frente a su puerta, como si hubiera elegido ese lugar al azar. Ella no lo llamó, no le silbó, no le ofreció comida de inmediato. Solo lo miró. Y el perro levantó la cabeza, apenas, sin miedo, sin expectativa, como si ya supiera que ahí podía quedarse. Desde ese día, el perro empezó a acompañarla. No caminaba pegado a sus piernas ni buscaba caricias. Solo estaba, a unos pasos de distancia, siempre atento. Cuando ella se detenía a descansar, él se sentaba. Cuando ella entraba a la casa, él se quedaba afuera, vigilando. Cuando ella dormía la siesta, él se acomodaba cerca de la puerta. Nunca fue presentado como mascota. Nunca tuvo collar. Nunca recibió órdenes. Pero tampoco se fue. Con el tiempo, la gente empezó a asociarlos. La mujer y el perro. Dos presencias silenciosas que compartían el mismo ritmo. Si ella salía temprano, él ya estaba despierto. Si ella tardaba en volver, él la esperaba en la esquina. Nadie lo decidió. Simplemente ocurrió. La vulnerabilidad de la mujer no estaba en su fragilidad física solamente. Estaba en su costumbre de confiar, en su manera de bajar la mirada, en su forma de no incomodar a nadie. Caminaba con la sensación constante de no querer estorbar. Y el mestizo parecía entender eso mejor que nadie. Él se colocaba siempre del lado de la calle. Se detenía cuando algún extraño se acercaba demasiado. No ladraba. Solo observaba. Su cuerpo se tensaba apenas. Lo suficiente. La iglesia era uno de los pocos lugares donde ella se sentía acompañada sin tener que hablar. Iba casi todos los días. Se sentaba en el mismo banco, hacia el frente, cerca del pasillo. El mestizo la seguía, pero se quedaba afuera al principio, acostado en la sombra del muro. Hasta que un día entró. Nadie se lo prohibió. Nadie lo invitó. Cruzó la puerta como si siempre hubiera sabido que podía hacerlo.
Se echó cerca del banco donde ella rezaba y ahí se quedó. Desde entonces, entraba y salía como cualquier otro feligrés más. La mujer nunca se dio cuenta de cuándo empezó a depender de esa presencia, pero empezó a caminar más segura, a detenerse menos por miedo, a respirar con un poco más de tranquilidad. El mestizo, en cambio, estaba siempre alerta. Había días en que no se separaba de ella ni un segundo. Caminaba más cerca. Giraba la cabeza constantemente. Su cuerpo parecía anticipar cosas que aún no sucedían. En esos días, la mujer sentía un cansancio extraño, como si el aire pesara más. La mañana de la misa, el perro se comportó diferente desde temprano. No quiso acostarse. No se relajó. Caminó alrededor de la mujer mientras ella se preparaba. Se detuvo varias veces frente a la puerta, olfateando el aire como si algo no encajara. Ella no lo notó. Tenía la mente en otras cosas, en la hora, en no llegar tarde, en sentarse en su lugar de siempre. Caminaron juntos hasta la iglesia. El pueblo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles parecían más vacías de lo normal. El mestizo avanzaba con el cuerpo tenso, mirando hacia atrás con más frecuencia. Al llegar, él entró antes que ella. No se quedó en el fondo como otras veces. Caminó directo hacia el frente. Su paso era firme, decidido, como si hubiera tomado una decisión sin consultarla. La mujer se sentó, confundida, al verlo avanzar. Pensó que regresaría, que se acostaría en algún rincón, pero el mestizo siguió hasta plantarse frente al altar. Ahí comenzó todo. Lo que nadie sabía era que ese perro llevaba días percibiendo algo. Un cambio en los olores del entorno. Una presencia repetida. Un rastro que no pertenecía al pueblo. Algo que se movía con intención, no con rutina. La mujer no veía eso. Nadie lo veía. Pero el mestizo sí. Y cuando se plantó frente al altar, no lo hizo por capricho. No fue rebeldía. No fue confusión. Fue la culminación de una vigilancia silenciosa que había comenzado mucho antes, desde el primer día que decidió quedarse frente a una puerta que no era suya. Ese perro no protegía un lugar sagrado. Protegía a una persona frágil en un mundo que no siempre se detiene a mirar. Y aunque nadie entendía todavía por qué, todo lo que estaba a punto de ocurrir tenía raíces en esa rutina simple, en esa compañía sin palabras, en ese vínculo que no necesitó ser nombrado para ser real. Con el paso de los días, el vínculo entre la mujer y el mestizo dejó de ser algo que pudiera señalarse con claridad. No hubo un momento exacto en que se volvieran inseparables. Fue más bien una suma de gestos pequeños, casi invisibles, que se acomodaron uno sobre otro hasta volverse costumbre. Cada mañana, antes de que el sol terminara de subir, el perro ya estaba despierto. No porque alguien se lo enseñara, sino porque aprendió a leer los movimientos de la casa. El crujido leve del piso, el sonido del agua en la cocina, el ritmo pausado de los pasos. Él se levantaba sin apuro, estiraba el cuerpo y se colocaba cerca, sin estorbar. La mujer nunca le habló como a un animal, tampoco como a una persona. Simplemente aceptó su presencia. A veces dejaba un poco más de comida en el plato. Otras veces salía con un pan extra en la bolsa. No era caridad. Era reconocimiento silencioso. El mestizo, por su parte, parecía entender exactamente hasta dónde llegar. No entraba a la casa sin permiso. No se subía a los muebles. No exigía atención. Pero estaba siempre disponible. Como una sombra que no pesa. Cuando ella salía, él tomaba su lugar habitual. Medio paso adelante. Siempre del lado que daba a la calle. No se adelantaba demasiado. No se quedaba atrás. Ajustaba su ritmo al de ella, como si supiera que proteger también era no apurar. Los vecinos los veían pasar todos los días. Algunos sonreían, otros no les prestaban atención. Para el pueblo ya eran parte del paisaje, y eso era lo que más los resguardaba, la normalidad. En el mercado, el perro se sentaba a esperar mientras ella elegía lo poco que necesitaba. Observaba todo, no con curiosidad, sino con evaluación. Cada movimiento, cada sombra, cada ruido.
Si alguien se acercaba más de lo necesario, él cambiaba de postura. Nada más. La mujer no se daba cuenta. O quizás sí, pero no lo pensaba. Simplemente sentía que podía respirar un poco mejor. Por las tardes, cuando el calor apretaba y el pueblo parecía dormirse, se sentaban frente a la casa. Ella en una silla baja, él en el suelo, mirando hacia la calle. Pasaban largos ratos sin moverse, sin hacer nada que pareciera importante. Pero en esa quietud se construía algo sólido. El mestizo no buscaba juego, no corría detrás de nada, no ladraba a los autos. Su energía estaba contenida, guardada, como si supiera que debía administrarla. Al caer la noche, el perro se levantaba varias veces, daba vueltas alrededor de la casa, olfateaba el aire, volvía a su lugar. La mujer dormía sin saber cuántas veces había sido vigilada. Había noches en que el perro no se acostaba. Permanecía sentado con la cabeza alta, escuchando. En esos momentos, el silencio parecía distinto, más denso, más cargado. Pero nada ocurría. Y al amanecer, todo seguía igual. La iglesia se convirtió en un punto fijo en esa rutina compartida. No solo por la fe de la mujer, sino por la calma que encontraba ahí. El mestizo aprendió los horarios, aprendió los sonidos, aprendió quién pertenecía al lugar y quién no. Cuando alguien nuevo aparecía, él lo notaba de inmediato. No reaccionaba de forma exagerada, solo observaba más tiempo. Memorizaba. La mujer se sentaba siempre en el mismo banco. El perro se echaba cerca. A veces cerraba los ojos, pero nunca dormía del todo. Su cuerpo descansaba, pero su atención seguía despierta. Hubo pequeños detalles que, vistos después, tendrían otro peso. Caminatas que se acortaron, vueltas inesperadas, días en que el perro se negaba a tomar ciertos caminos. Ella pensaba que era terquedad o cansancio. No insistía. El mestizo parecía cargar con una responsabilidad que nadie le había asignado, una tarea que había elegido sin pedir permiso. No había orgullo en eso, ni sacrificio consciente, solo instinto afinado por la convivencia. En más de una ocasión, la mujer tropezó. Siempre había un cuerpo firme a su lado antes de que cayera, un apoyo silencioso, una presencia estable. La confianza se volvió tan natural que dejó de ser visible. La mujer caminaba como si no estuviera sola, incluso cuando el perro se adelantaba unos pasos. Y el perro actuaba como si cada movimiento de ella fuera parte de su propio cuerpo. Había algo más, sin embargo, que empezó a filtrarse lentamente. Una sensación de alerta que no tenía forma. El mestizo empezó a cambiar sus horarios, a dormir menos, a vigilar más. En los últimos días, su cuerpo se mostraba tenso incluso en los momentos tranquilos. No se relajaba del todo. Su respiración era corta, controlada, como si esperara una señal que todavía no llegaba. La mujer sentía un cansancio extraño, no físico, algo más profundo, como si el aire del pueblo se hubiera vuelto pesado, pero seguía con su rutina. No sabía hacer otra cosa. El perro, en cambio, sí sabía que algo se estaba moviendo. No era un peligro evidente, no había gritos, no había amenazas visibles. Era una presencia que no encajaba en el ritmo conocido, un olor distinto, un paso fuera de lugar, algo que no pertenecía. Y aunque nadie lo hubiera notado, ese mestizo llevaba tiempo preparándose, ajustando su atención, guardando energía, sin ansiedad, sin miedo, solo esperando. Porque para él, proteger no era una acción puntual, era un estado constante, una forma de estar en el mundo. Y cuando decidió quedarse frente a aquella puerta, semanas atrás, ya había aceptado esa tarea sin saber cuándo tendría que cumplirla. La mujer nunca le pidió nada, nunca supo que estaba siendo cuidada, pero cada día que pasaba, su vulnerabilidad encontraba refugio en esa presencia muda que no exigía reconocimiento. Y así, sin palabras, sin promesas, sin ceremonias, el vínculo quedó sellado. No como una historia que se cuenta, sino como una verdad que se vive. Una verdad
que pronto sería puesta a prueba. Algo empezó a desacomodarse sin hacer ruido. No fue de golpe. No hubo un hecho claro que marcara el inicio. Fue una suma de pequeñas alteraciones que, por sí solas, no parecían peligrosas. Un cambio en los tiempos. Una repetición extraña. Una sensación que no se iba. El mestizo lo percibió primero en las madrugadas. El aire llegaba distinto. No más frío ni más caliente. Simplemente distinto. Como cuando un olor conocido aparece donde no debería. Él se levantaba antes del amanecer y caminaba hasta el límite de la calle, olfateando con cuidado, memorizando ese rastro nuevo que no lograba identificar del todo. No era un animal. No era del pueblo. No pertenecía a ningún ritmo conocido. Durante el día, la mujer seguía con su vida. Saludaba a quien encontraba. Caminaba despacio. Hacía lo mismo de siempre. Pero el perro empezó a acortar los trayectos. Se detenía más seguido. Giraba la cabeza con movimientos breves, precisos, como si estuviera midiendo distancias invisibles. Hubo una tarde en que se negó a cruzar una esquina. No se sentó, no tironeó. Simplemente se quedó parado, firme, mirando hacia adelante. La mujer dudó, luego cambió de rumbo. No le dio importancia. Pensó que era cansancio. El perro no la miró. Solo retomó el paso cuando se alejaron de ese punto. Desde ese día, evitó ese lugar. El rastro volvió a aparecer cerca de la iglesia. El mestizo lo detectó en el muro lateral, en la sombra donde solía acostarse. Era reciente, demasiado reciente. Se levantó de inmediato y recorrió el perímetro varias veces. Su cuerpo estaba rígido, sus orejas no descansaban. La mujer entró sin notarlo. Dentro del templo, todo parecía igual. El mismo olor a cera, el mismo eco suave, el mismo silencio respetuoso. Pero para el perro, algo estaba fuera de lugar. No en el interior, sino en lo que rodeaba al lugar. Como si alguien hubiera observado demasiado. Como si una presencia se repitiera sin integrarse. En los días siguientes, el mestizo comenzó a vigilar con más intensidad a ciertas personas. No a todas, solo a quienes no encajaban del todo en el mapa que él había construido. Caminantes sin rutina, miradas que no se quedaban quietas, pasos que no seguían un destino claro. Nunca reaccionó de forma abierta. No gruñó. No mostró los dientes. Solo se interpuso. Cambió de posición. Cerró espacios. La mujer no veía nada, pero empezó a sentirse observada. No podía explicarlo. En el mercado se giraba más seguido. En la calle apuraba el paso sin saber por qué. Pensaba que eran nervios. O la edad. El perro caminaba más cerca, ahora. Su cuerpo casi tocaba el de ella. No la empujaba. No la guiaba. Simplemente reducía la distancia. Una noche, el mestizo no se movió de la puerta. Permaneció ahí, sentado, durante horas. No descansó. No bajó la cabeza. Cuando el primer ruido del día apareció, él seguía en el mismo lugar. Al amanecer, el rastro estaba otra vez ahí, más fuerte, más claro, como una advertencia. Ese día el perro no se separó de la mujer ni un segundo, ni siquiera cuando ella entró a la iglesia. Caminó delante, sin mirar atrás, con un paso decidido que no admitía dudas. Su cuerpo transmitía una urgencia silenciosa. La mujer sintió algo extraño al verlo avanzar así. Una inquietud leve. Pensó en detenerlo. No lo hizo. Se sentó como siempre, tratando de recuperar la calma. El mestizo no se echó. Recorrió el frente del templo. Olfateó el suelo. Giró la cabeza hacia el fondo. Volvió al frente. Su respiración era corta, medida. El rastro estaba ahí también, diluyéndose entre otros olores pero presente. Había alguien que no pertenecía. El perro se colocó en una posición que nunca antes había tomado. No cerca de la mujer, no a un costado. Se colocó frente al altar, mirando hacia la nave central, ocupando un espacio que no solía ocupar. Como si ese punto fuera el único lugar desde donde podía cerrar el paso a algo que avanzaba lento, seguro, sin levantar sospechas.
El peligro no era evidente. No tenía forma clara. No gritaba. No corría. Se movía como se mueve lo que quiere pasar desapercibido. El mestizo lo entendió antes que nadie. Su cuerpo se tensó aún más cuando ese rastro empezó a acercarse. No necesitaba verlo del todo. Le bastaba con percibir la intención, el ritmo, la manera en que el aire se desplazaba. El perro bajó un poco la cabeza, afirmó las patas, ajustó su postura para ocupar más espacio, no como amenaza, sino como barrera. La mujer sintió que algo no estaba bien. No supo decir qué, solo supo que no podía levantarse, que sus manos temblaban un poco. Pensó que era el calor, o el cansancio. El silencio dentro de la iglesia se volvió más espeso. Los sonidos habituales parecían lejanos. El mestizo no apartaba la mirada de ese punto que nadie más veía. Su cuerpo entero estaba enfocado en una sola cosa. La amenaza seguía avanzando, envuelta en normalidad, en apariencia, en costumbre, como muchas cosas peligrosas. El perro dio un paso adelante. No fue impulsivo, fue calculado. Ese paso cerró un espacio, redujo una distancia. Marcó un límite invisible. El rastro estaba ya demasiado cerca. El mestizo sabía que no tenía margen, que no podía retroceder, que no podía distraerse, que si fallaba, algo irreparable podría ocurrir. No porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque su instinto, afinado por semanas de observación y cuidado, lo había llevado hasta ahí. Ese era el punto exacto donde debía detener lo que venía. Y mientras todos seguían sin entender por qué la misa se había detenido, el perro sostenía solo una línea invisible entre la tranquilidad aparente y un peligro que ya respiraba dentro del lugar. Sin ruido, sin reconocimiento, sin ayuda, solo. El cambio en el mestizo fue gradual, pero definitivo. Ya no había espacio para la duda ni para la calma aparente. Su cuerpo, que durante semanas había sido discreto y contenido, ahora se mantenía en una tensión constante, como un arco estirado al límite. Cada músculo parecía responder a una sola orden silenciosa: no permitir que aquello avanzara. El aire dentro de la iglesia se volvió pesado. No por el calor ni por el humo de las velas, sino por una sensación difícil de nombrar. Algo que apretaba el pecho. Algo que hacía que las respiraciones se volvieran más cortas. El perro lo sentía con claridad. Era la proximidad. La certeza de que el peligro ya no estaba afuera, ni rondando, sino ahí mismo, mezclado entre la quietud. El mestizo ajustó su postura varias veces. Movimientos mínimos, casi imperceptibles, pero cargados de intención. Primero alineó mejor las patas delanteras. Luego bajó apenas la cabeza, sin perder de vista ese punto fijo que no dejaba de avanzar. Su cola seguía baja, rígida, sin un solo movimiento innecesario. El rastro estaba encima. Cada paso que esa presencia daba hacia el frente era registrado por el perro como una amenaza concreta. No había confusión. No había error. Todo en su cuerpo reaccionaba de forma exacta, como si ese momento hubiera sido ensayado durante días sin que nadie lo supiera. Los feligreses empezaron a moverse incómodos en los bancos. Algunos carraspearon. Otros cambiaron de posición. El silencio ya no era reverente, era tenso. El sacerdote permanecía quieto, con la mirada clavada en el animal que bloqueaba el paso, sin entender por qué algo tan simple había detenido todo. El mestizo no miraba a nadie más. La figura que avanzaba desde el fondo seguía haciéndolo con lentitud, sin prisa, con una normalidad que desentonaba. Cada paso parecía calculado para no llamar la atención, para fundirse con el entorno. Pero el perro no reaccionaba a lo visible, sino a lo que se escondía detrás de esa apariencia. Cuando la distancia se acortó lo suficiente, el mestizo dio otro paso al frente. Ese movimiento fue distinto al anterior, más firme, más decidido. El sonido de sus uñas contra el piso volvió a resonar, esta vez más fuerte, más seco. Algunos levantaron la cabeza de inmediato. Otros sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El perro no ladró. Su cuerpo se expandió, ocupando más espacio,
cerrando el pasillo central como una barrera viva. Sus hombros se elevaron. El cuello se tensó. Los ojos, oscuros y fijos, no parpadeaban. Era una advertencia. La presencia se detuvo. Por un instante, todo quedó suspendido. El tiempo pareció alargarse dentro de la iglesia. El mestizo sostuvo la mirada invisible, sin retroceder, sin atacar, sin perder el control. Estaba conteniendo algo que nadie más alcanzaba a comprender. La mujer sentada en el banco sintió que el corazón le latía más rápido. No sabía por qué. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que algo estaba mal. Sus manos se aferraron a su bolso con fuerza. Una sensación de vulnerabilidad la atravesó como una corriente fría. El perro no se movió. La tensión creció. Se podía sentir en la forma en que algunos apretaban los labios, en la manera en que otros evitaban mirar directamente al frente. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería romper ese equilibrio extraño. De pronto, el rastro cambió. El mestizo lo percibió de inmediato. Un ajuste mínimo en la intención. Un cambio en el ritmo. Su cuerpo reaccionó antes de que cualquier pensamiento pudiera intervenir. Avanzó medio paso más y giró ligeramente el cuerpo, colocándose en un ángulo distinto, cerrando aún más el espacio. Ahí fue cuando el peligro intentó moverse. No de forma abierta, no con violencia evidente. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, como si buscara rodear al animal, ganar unos centímetros, aprovechar la confusión. El mestizo respondió al instante. No atacó a ciegas, no se lanzó sin medir. Se interpuso con todo el cuerpo, usando su peso, su fuerza, su determinación. Hubo un forcejeo breve, contenido, silencioso. Un choque seco, un desequilibrio. El perro recibió el impacto. Un sonido sordo recorrió el lugar. Algo cayó al suelo. No fue un grito, no fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para romper la normalidad. El mestizo retrocedió apenas, apoyando una de sus patas con dificultad. Su respiración se volvió más pesada. El cuerpo le tembló un segundo, pero no cedió. Volvió a plantarse. Ahora sí, algunos entendieron que no se trataba de un capricho. Algo serio estaba ocurriendo. El sacerdote dio un paso atrás. Varias personas se levantaron de los bancos sin saber qué hacer, sin saber a quién mirar. El perro volvió a interponerse. Su cuerpo mostraba señales de esfuerzo. El costado se movía con dificultad al respirar, pero su mirada seguía firme. No había miedo, solo determinación. El peligro intentó avanzar de nuevo. El mestizo se lanzó esta vez con más fuerza, usando el último resto de energía que había estado guardando. No fue una acción limpia ni heroica. Fue torpe, urgente, necesaria. Su cuerpo chocó otra vez, esta vez con más violencia. El impacto lo hizo rodar por el piso unos centímetros. El sonido de su cuerpo al caer fue seco. Un murmullo recorrió la iglesia. Alguien se llevó la mano a la boca. Alguien más dio un paso atrás. El aire se llenó de una tensión insoportable. El mestizo intentó levantarse de inmediato. Una de sus patas no respondió al instante. Se incorporó con dificultad, apoyándose más en el otro lado. Su respiración era ahora agitada, ruidosa. El esfuerzo era evidente. Pero volvió a colocarse en su lugar, entre él y la amenaza. El sacrificio ya estaba hecho. No había vuelta atrás. El perro sabía que no podía retirarse, que no podía dejar ese espacio libre ni por un segundo, que si caía, algo irreversible ocurriría. Y aún así, se mantuvo ahí. Su cuerpo dolía, su costado ardía. Cada respiración era un esfuerzo, pero no se movió. No miró atrás. No buscó ayuda. No esperó reconocimiento. Solo sostuvo la línea invisible que había decidido defender desde el primer día. El peligro, finalmente, retrocedió. No de forma abrupta, no huyendo. Se replegó lentamente, como quien entiende que ha sido descubierto, que ya no puede avanzar sin ser visto. La presión en el ambiente empezó a ceder, apenas. El mestizo,
Permaneció en su lugar unos segundos más, asegurándose de que la amenaza se alejaba de verdad. Su cuerpo temblaba ahora sin control. El cansancio lo alcanzaba. El dolor también. Cuando finalmente dio un paso atrás fue lento, cuidadoso. Se sentó con dificultad. Bajó la cabeza por primera vez. No en rendición, sino en agotamiento. El silencio que siguió fue distinto, más liviano, más respirable. Nadie habló, nadie se movió. Todos miraban al perro, al cuerpo marcado por el esfuerzo, sin comprender aún del todo lo que había ocurrido. Pero algo era claro. Si ese mestizo no se hubiera interpuesto, si no hubiera leído antes que nadie el peligro, si no hubiera soportado el golpe en silencio, esa misa no habría terminado igual. Y aunque todavía faltaba entender el motivo real de su comportamiento, el sacrificio ya estaba hecho. Sin aplausos, sin palabras, solo un cuerpo cansado, sosteniendo las consecuencias de haber protegido sin que nadie se lo pidiera. El peligro no volvió a avanzar. El aire dentro de la iglesia recuperó su peso normal, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. El silencio ya no apretaba el pecho. Era un silencio distinto, cansado, lleno de preguntas que nadie se atrevía a formular. El mestizo permaneció en el suelo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de polvo. Una de sus patas no se apoyaba del todo. No se quejaba, no buscaba miradas. Solo seguía atento, por si aquello intentaba regresar. Tardaron en darse cuenta de lo que había evitado. Las autoridades llegaron después. Como siempre. Revisaron, preguntaron, reconstruyeron lo ocurrido con palabras que no alcanzaban a explicar lo que un animal había entendido sin necesidad de nada. Hablaron de intenciones, de riesgos, de algo que pudo haber sido irreversible. La mujer escuchaba todo desde su banco, con las manos temblorosas, entendiendo por fin por qué ese perro nunca se separaba de ella, por qué caminaba del lado de la calle, por qué algunas noches no dormía. Cuando se acercó a él, el mestizo levantó apenas la cabeza. Sus ojos estaban cansados, pero tranquilos. No esperaba nada. No reclamaba nada. Había hecho lo que tenía que hacer. Desde ese día, el pueblo ya no volvió a verlo como un perro más. Caminaba más despacio ahora. A veces cojeaba, pero seguía acompañando a la mujer. Seguía sentándose frente a la casa. Seguía entrando a la iglesia, aunque ya no se colocaba frente al altar. Había cumplido. La misa continuó en los días siguientes. El pueblo también. Pero algo había cambiado. Porque todos entendieron, demasiado tarde, que los mayores guardianes no usan uniforme, no hablan y nunca piden permiso para salvarte la vida. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate, suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan.